El sábado pasado, hermanos, tuvimos la primera parte del mensaje Tedilá, bautismo. Hasta donde recuerdo, parece que fue apenas el día de ayer que se subió ya a la página de internet y al Facebook. Así que si no lo han visto durante la semana, háganlo, por favor, porque sí es muy, muy importante. Sobre todo para aquellos que están comenzando en el camino mesiánico o en las cosas del Señor. Y más todavía importante para aquellos que no se han bautizado. Uno de los puntos más importantes, hermanos, acerca de el bautismo es cómo se hace, ¿verdad? Y en un cierto aspecto, pues la misma palabra tedilá en hebreo y la palabra bautizo en griego, hermanos, nos dan la respuesta. Ambas palabras, tanto en hebreo como en griego, significan inmersión o sumergir. Entonces el bautismo debe de ser realizado de esa manera, porque lo que representa está en la inmersión. Representa la muerte, la sepultura de la persona juntamente con Yeshua, tal y como lo dice Gálatas 2:20. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Romanos capítulo 6, que ya lo leímos en la ocasión anterior, en el sábado pasado, nos dice que somos sepultados juntamente con Yeshua por medio del bautismo, de manera que andemos en una vida nueva. Y según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Mashiach, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, bautismo, hermanos, como lo vimos también el sábado pasado, representa cruzar una línea o atravesar el mar Rojo, como lo hizo el pueblo de Israel cuando Yahweh los libertó de Egipto, porque eso quiere decir dejar atrás una vida en dos aspectos: una vida en esclavitud, como lo estaban viviendo en Egipto, y el segundo aspecto, dejar atrás una vida de desobediencia, como también lo vivieron en Egipto, hermanos, porque el pueblo de Israel, durante el tiempo en que estuvieron en Egipto, adoptaron costumbres paganas. Ellos también doblaron su rodilla ante dioses ajenos. Por eso, cuando el Señor los saca y los bautiza en el Mar Rojo, porque así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, que ellos fueron bautizados en el mar. Cuando los bautiza en el Mar Rojo y los lleva al encuentro íntimo con Él, con su gloria, con su presencia, donde, según Jeremías capítulo 31, Yahweh se desposó con Israel, el primer mandamiento que Él les da, que con su propio dedo escribió en las tablas, hermanos, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quiero ser tu único Dios, no puede haber otro. Probablemente nosotros hoy en día decimos: tal religión o tales religiones tienen dioses ajenos, y al Señor no le agrada eso. Porque si tú ves el hinduismo, se inclinan ante imágenes. Si tú ves el catolicismo, se inclinan ante imágenes. Y uno identifica eso y dice: mal, porque son dioses ajenos. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que las imágenes no es la única manera de tener dioses ajenos? El dinero puede ser para mí un dios ajeno. La casa puede ser para mí un dios ajeno.
La esposa podría ser un dios ajeno. Los hijos podrían ser un dios ajeno. La tele podría ser un dios ajeno. El internet podría ser un dios ajeno. Hay diferentes cosas. No estoy diciendo que no hay que tener internet. Lo que estoy diciendo es que nada debe ocupar un lugar mayor que el que ocupa Yahweh, nuestro Abba, Eloheinu, en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que estoy diciendo. No que no amemos a la esposa, no que no amemos a los hijos, pero acuérdense lo que Yeshua dijo: si alguno ama a padre o a madre o a hijo o a hija, y póngale ahí todo lo demás: esposo, esposa, juego, tele, lo que quieras ponerle. Si alguno ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí. No está diciendo el Señor: no ames a tu padre y a tu madre, no ames a tu hijo y a tu hija. Él no está diciendo eso. Está diciendo: pero si los amas más que a mí, entonces esa persona no es digna de mí. Cuando el joven que se le conoce en la tradición evangélica como el joven rico, que se le acerca y le pregunta qué viene a él para tener la vida eterna, y hay una conversación entre ambos, entre ese joven y Yeshua, la instrucción principal que le da Yeshua es: ve, vende todo lo que tienes, y el dinero que te den por la venta de todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ya cuando te quedes sin nada, ven y sígueme. ¿Nos dice eso el Señor a todos? No, no nos dice eso el Señor a todos. ¿Le dijo eso a todas las personas en el Nuevo Testamento a los que Él salvó? No, hermanos. ¿Se lo dijo a Zaqueo? No, no se lo dijo a Zaqueo. Zaqueo, de su propia decisión, dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si a alguno le he defraudado en algo, le voy a regresar cuadruplicado lo que le defraudé. El Señor no le dijo: ¿cómo que la mitad? No, todo. El Señor no le dijo eso. Zaqueo lo sintió en su corazón, apenas fue redimido, apenas fue salvo, y él sintió en su corazón hacer eso. ¿Por qué al joven rico le dijo: vende todo? Porque para el joven rico las posesiones eran su Dios. Él tenía un Dios ajeno, y era indispensable que el joven se deshiciera, no del dinero porque el dinero sea malo. Era necesario que el joven se deshiciera de ese Dios para poder seguir al verdadero. Entonces, cuando Yahweh saca a Egipto, hermanos, a Israel de Egipto, el primer mandamiento fue ese: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te impide seguir a Yahweh? ¿Qué te impide obedecer sus mandamientos? ¿Qué te impide poner en práctica su palabra? Y lo digo, hermanos, porque me ha tocado platicarlo con algunas personas. No, pues es que mi familia, no, pues es que la congregación, no, pues es que mis jefes, no, pues es que mi denominación, no, pues es que mis autoridades. Bueno, entonces, ¿quién es tu Dios? ¿A quién realmente obedeces? ¿A quién le das cuentas? ¿Cuál es tu máxima autoridad en tu vida, verdad? No es para condenar, no es para juzgar, es simplemente porque el Señor también quiere confrontarnos con: ¿tenemos dioses ajenos? Entonces, me desvío un poquito del tema, pero en el bautismo, hermanos, la inmersión es el símbolo correcto. Así nada más rápido les comento: agua corriente o pila. La Biblia no especifica, porque si bien Juan el Bautista sí bautizó en el río Jordán y era agua corriente, pero
el eunuco que iba de regreso a Etiopía y que fue abordado por Felipe, escuchó la palabra, creyó y simplemente dijo: ahí hay agua. Dice el capítulo 8 de Hechos, dice: había cierta agua. Cierta agua. Significa que no era algo importante, no era un río importante, no era algo, era agua, no sé en qué forma. Pero el asunto es que hay que sumergirse, y él se sumergió, ¿verdad? Ok, en cuanto a cómo realizar el bautismo, hermanos, vamos a ver algunos pasajes en el libro de los Hechos. Cuatro, para ser precisos. El primero está en Hechos 2:38. Pedro les dijo, y esto es el día de Pentecostés: se derrama el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en la fiesta, en el día en que estaba profetizado, en la cita divina que Dios había establecido. No un día antes, no un día después. Fue al terminar la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Había multitudes de judíos celebrando la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén. Por la mañana, más o menos a las 9 de la mañana, como estaba profetizado en Zacarías capítulo 4, el Espíritu Santo se derramó y llenó la vida de los 120 que estaban ahí, y aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en lenguas, en las lenguas de las regiones o los países que rodeaban a Israel, y de donde provenían esa gran multitud de judíos que estaban ahí para celebrar. Esos judíos que venían de esas regiones los escuchan que hablaban en los idiomas de ellos, los cuales no se suponía que debían de saber, y se maravillaron. Pero en lugar de pensar que algo sobrenatural estaba pasando, pensaron que se habían emborrachado. Pues por más que te emborraches, el vino no te va a hacer saber una lengua que no conoces. La borrachera no va a producir eso. Puede producir que hables incoherencias, puede producir que no se entienda lo que estás diciendo, pero no que hables un lenguaje que no conoces. Entonces, Pedro se levanta y comienza a predicarles, y les da un mensaje hermoso. Y al final del mensaje, en el versículo 38, cuando ellos preguntan en el 37, versículo 37, porque se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos está quedando claro, dijeron estos judíos, nos está quedando claro que Yeshua, al que crucificamos, verdaderamente es el Mesías. Ya entendimos. Acababan de pasar, hermanos, apenas 50 días de la resurrección, 53 de la crucifixión, y ya estaban entendiendo. Y se convirtieron 3,000 varones, sin contar mujeres y niños. Solamente varones, 3,000 se añadieron a la iglesia. Ahora, cuando preguntan qué haremos, Pedro les da esta indicación. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ellos, los judíos, hermanos, conocían el bautismo. No era algo ajeno para ellos. Ya habían visto a Juan Bautista realizarlo en el río Jordán. Pero mucho antes que Juan el Bautista, se acostumbraba en el pueblo judío bautizar a los gentiles que abandonaban el paganismo y abrazaban la religión judía.
y confesaban al Elohim de Israel como su Elohim y abandonaban a sus dioses falsos. Lo primero que hacían los judíos con estos prosélitos gentiles era circuncidarlos. Y 7 días después de la circuncisión los bautizaban. Hermanos, estos judíos sabían eso. Ellos conocían esa costumbre. Qué tremendo, porque nosotros escuchamos que Pedro les dice, bautícense, y lo leemos y decimos, ok, que se bautizaran, les dijo. Pero pongámonos a pensar un ratito, hermanos, ¿para quién era el bautismo? En el pueblo judío, en la cultura judía, ¿para quién era el bautismo? ¿Para qué se practicaba el bautismo? Para recibir al que venía del paganismo, de dioses falsos, de las naciones gentiles, apartadas de la Torá, que no tenían el conocimiento de Yahweh, hermanos. Al que se arrepentía y se convertía, se le bautizaba. Entonces imagínense el impacto, que no lo menciona aquí en el pasaje, pero me lo puedo imaginar, que habrá sido para estos judíos circuncidados, que celebraban las fiestas, que adoraban al Dios de Israel, que guardaban el Shabbat, escuchar que Pedro les decía, bautícense. Ahora ustedes bautícense. Yo no sé si algunos de ellos pensaron, ¿cómo que bautícese? Ni que fuera gentil, ni que viniera yo del paganismo, ni que no conociera al Dios de Israel, ni que estuviera viviendo en desobediencia o en pecado. Yo sigo la Torá, ¿cómo me voy a bautizar? Entonces Pedro está tratándolos, al decirles bautícense, los está tratando como si fueran gentiles. ¿Por qué? Es que no eran gentiles, hermanos. Y Pablo mismo dice de que pues aprovecha ser judío. En Hechos capítulo 3, si no me equivoco. Romanos 3 o 4. Dice, ¿de qué pues aprovecha ser judío? ¿O de qué pues aprovecha la circuncisión? Y Pablo mismo dice, de mucho. Porque a ellos se les ha dado la palabra. A ellos se les ha confiado la palabra y las promesas y el pacto. Pero si no tienes a Yahshua, aunque seas circuncidado, aunque seas judío, aunque seas fariseo, estás tan perdido como un gentil. Te vas a ir tan al infierno como un gentil. Lo siento mucho. Y es que eso mismo dijo Pedro en el capítulo 4, versículo 12, después de que lo confrontaron por la sanidad del paralítico de la Puerta la Hermosa. Le dijo a los judíos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje no era, Israel, nosotros ya somos salvos, porque somos Israel, porque somos judíos. No era, nosotros ya somos salvos, a los gentiles es a los que hay que salvar. No, hermanos, cuando Pedro le dice a los judíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach, los estaba tratando como a gentiles, en el sentido de que igual necesitaban salvación. Igual necesitaban arrepentirse. Igual necesitaban dejar una vida atrás. ¿Qué dejaba atrás el gentil? Ídolos, pecado, desobediencia a la Torá. ¿Qué tenía que dejar atrás el judío? Pues a lo mejor algo peor. Porque ¿se acuerdan el fariseo y el publicano que entraron a orar? Y que el publicano reconocía su pecado y decía, sé propicio a mí, golpeándose el pecho, pecador. Y el fariseo que decía, gracias porque yo no soy como este pecador, diezmo, ofrendo y obedezco todo y ayuno 3 veces a la semana. Eso es lo que tenía que dejar atrás. ¿Qué? Su orgullo, su soberbia, su tradición humana. Tenía que arrepentirse.
Entonces, haberle dicho a los judíos, bautícense, era como una cachetada. A lo mejor, hermanos, la Biblia no dice que fueron 3,000 los que escucharon este mensaje. La Biblia dice que fueron 3,000 los que se convirtieron. Probablemente fueron 7,000 los que escucharon el mensaje. Y solo 3,000 se convirtieron. Muchos otros han de haber probablemente rechazado el mensaje. Bautizarme. Hermanos, si el judaísmo hubiera considerado necesario que ellos se bautizaran, pues lo hubieran hecho. Y hubieran dicho, yo ya lo hice. Ahora, ¿qué tal si muchos de esos judíos, como venían de Tesalónica, de Pisidia, de Grecia, de Roma, yo no sé de dónde más venían, y ahí lo dice, ahí lo menciona el capítulo 2 de Hechos. Bueno, ¿qué tal si esos judíos habían sido antes gentiles, se convirtieron al judaísmo y ya estaban bautizados? Pues también. Hermano, es que yo ya me bauticé cuando me convertí. Sí, pero ahora es en el nombre de Yeshua. Si ya te habías bautizado, bueno, pues felicidades, pero para esto no sirve. Para entrar a una relación íntima con Yeshua, aquel bautismo no sirve. Por eso era, hermanos, en el nombre de Yeshua. 8:16, también de Hechos. Felipe había ido a la región de Samaria a compartir el evangelio ¿con quién, hermanos? Con los samaritanos. Sí, pero ¿quiénes eran los samaritanos? Eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran de las otras tribus. No eran de Judá, no eran judíos, eran israelitas desviados, alejados, etc. Y cuyas costumbres y cuyas vidas se habían mezclado con los gentiles, hermanos. Entonces Felipe va y les predica, anunciándoles el evangelio del reino de Dios y del nombre de Yeshua. Y eso estoy leyéndolo, hermanos, en el 12, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Yeshua HaMashiach. ¿En qué consistía el evangelio, hermanos, entonces? Según este versículo, ¿cuál era el mensaje que estaba contenido en el evangelio que Felipe predicaba? Hay dos aspectos aquí que están mencionados en el versículo. Uno, reino. Reino. Yahweh reina. Él es Dios. Él es el Rey. Y nos llama a obediencia, hermanos. El evangelio era arrepiéntete de estar en pecado. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Que el pecado es infracción de la Torá. Y que todo aquel que peca infringe la Torá, infringe la ley. Entonces el evangelio es arrepiéntete de estar en pecado o arrepiéntete de estar en desobediencia a la Torá. Entonces predicar el evangelio del reino es llamar a la obediencia, es llamar a someterse al señorío y a la autoridad de Abba Yahweh, del Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Ahora, lo otro, ¿por qué se les predica ese mensaje? Porque viven en Samaria. Viven en Samaria. Comen como los de Samaria. Tienen costumbres paganas como los de Samaria.
como los gentiles con los cuales se mezclaron, hermanos. Por eso el evangelio de Felipe, que iba de Jerusalén a Samaria a predicarles, era para que regresaran a Jerusalén, no físicamente, no que tenían que abandonar sus casas en Samaria para venirse a rentar o a construir casa en Jerusalén. No, regresar a Jerusalén en el sentido de regresar a su origen, a su raíz, a la Torá, al reino de Dios. Recuerden que Yeshua en Juan capítulo 8 le había dicho a la mujer samaritana, hermanos, ustedes adoran lo que no saben, samaritana, de la misma región donde Felipe ahora estaba predicando. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, como judíos, adoramos lo que sabemos. Entonces el Señor estaba dejándole muy en claro a la mujer samaritana, ustedes como samaritanos se han apartado del camino correcto, porque no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos. Entonces cuando va Felipe a esa misma región, les da el mismo mensaje. Regresen al reino, regresen al reino. Con David, el rey. ¿Cuántos reinos eran, hermanos? Bajo el reinado de David. De Saúl, de Salomón, perdón, de Saúl y de David. ¿Cuántos reinos eran? Uno solo. Luego viene Salomón, bueno, con Salomón también. Pero luego con el hijo de Salomón, ¿qué pasó con el reino? Se dividió. Uno al sur, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus al norte. Se dividieron los reinos. Se apartaron de Jerusalén. Se apartaron de la Torá. Entonces Felipe fue a llamarlos y a decirles, es necesario que regresen al reino, al que era antes, al original, porque ustedes salieron de ahí, ustedes se apartaron de ahí. Pero la otra parte del evangelio, la buena noticia, es que ahora regresamos, pero a través de la fe en el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque era el evangelio del reino de Dios y del nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Si ellos se convertían, hermanos, normalmente ese samaritano convertido, si estaba regresando a Judá, si estaba regresando a Jerusalén, si estaba regresando al reino del sur, a volver a practicar la Torá, ya dijimos qué es lo que ocurría, ya dijimos cuál era la costumbre y la tradición, hermanos. ¿Qué hacían los judíos con ese samaritano que volvía? ¿Qué le hacían? Después de circuncidarlo, lo bautizaban. Pero por eso es que el bautismo de los apóstoles tenía que tener un distintivo, tenía que tener una señal única, algo especial, algo maravilloso y hermoso, que era bautízate en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua. Y es por eso que los apóstoles bautizaron en el nombre de Yeshua. No en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces desobedecieron Mateo 28, 19. Bueno, tengo que decirles dos cosas, hermanos. Una, vamos a tomar esas palabras de Mateo 28, 19 tal y como está, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ¿cuál es el nombre del Padre, hermanos? Padre no es nombre, Padre es título. Yo soy padre, hablando aquí en la tierra, yo soy padre, sí soy padre. Él es padre, sí es padre. Si una persona grita por allá, apá, a lo mejor los dos vamos a voltear.
¿verdad? Pero, aunque él es padre, yo soy padre, pero él es Ramón y yo soy Felipe. Él tiene su nombre y yo tengo el mío. Entonces, padre no es nombre, padre es título. Hijo tampoco es nombre. Si estamos en una fiesta y de pronto alguien grita, ¡hijo!, me pregunto cuántos hijos podrán voltear a ver a quién le hablan. Porque hijo no es nombre, hijo es título. Y Espíritu Santo es una cualidad. Es Dios mismo. Pero espíritu tampoco es nombre. ¿Cuál es el nombre entonces del Padre, hermanos? Es Yahweh. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Yahweh salva. Yahshua, como lo vamos a ver al rato, es Yahweh salva. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Pues Yahweh. Entonces, ellos en ningún momento contradijeron lo que Yahshua dijo. Cuando dijeron el nombre de Yahshua, ahí estaba el nombre del Padre. Ahí estaba el nombre del Hijo. Y ahí estaba el nombre del Espíritu Santo. Es un solo nombre, Yahshua. Porque Yahshua es Yahweh salva. Vamos a 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yahshua. Y 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yahshua. Siempre los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Yahshua. ¿Por qué es tan importante? Alguien dirá, bueno, da lo mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Yahshua. No da lo mismo, hermanos. Yo no quiero decirle a nadie, tu bautismo no sirve porque no te bautizaron en el nombre de Yahshua. Si te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto que tú lo hiciste creyendo y genuinamente. Pero aquí no se trata de cancelar o anular o invalidar nada, hermanos. Se trata de honrar la instrucción de la palabra de Dios. Si tú dices, yo me siento bien, yo me siento así a gusto, yo estoy totalmente en paz con haber sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo no te voy a contradecir, yo no voy a decir que estás mal, pero sí es muy importante que analicemos la palabra, honremos la palabra, porque si hice algo de alguna manera porque ignoraba lo que la palabra realmente enseña, se entiende. Pero cuando entiendo y cuando ya comprendo la enseñanza real de la palabra de Dios, yo quiero, hablo de mí, yo quiero ajustar mi vida a esa enseñanza. Yo quiero ajustar mi vida a esa verdad. Y si tengo que volver a hacer las cosas, las vuelvo a hacer. Pero quiero honrar a mi Padre. Vamos a ver, por favor, hermanos. Les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 4. Por favor. Hebreos 4:8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ok. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Hebreos 4. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al momento histórico en que después de haber estado vagando 40 años en el desierto, Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Josué. ¿Ok? No vamos a interpretar o explicar lo que dice el pasaje. Lo interesante es el nombre que está ahí.
¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Qué es Jesús? Josué. Si tú, ahí en Hebreos 4:8, a menos que en alguna versión que ustedes tengan diga algo diferente, ¿en alguna versión dice algo diferente? Hermanos, esta palabra que ven ustedes en la pantalla es la palabra griega. ¿De dónde se traduce Josué? Jesús es en griego y se traduce Josué. Pero en todos los demás versículos de la Biblia, en los que aparece la palabra Jesús, la primera vocal es I, la segunda vocal que parece N es E. ¿Ok? La tercera vocal es una S, la cuarta vocal es una O, es así, ¿eh? La quinta es una U y la última también es una S, porque hay dos tipos de S, también en hebreo hay dos S. Ok, en todas las ocasiones en que aparece la palabra Jesús en el Nuevo Testamento, se traduce Jesús. Solamente en Hebreos 4:8 se traduce Josué. ¿Ok? Ok, hermanos. Quiero asegurarme de que estamos entendiendo. El Nuevo Testamento, los escritos antiguos del Nuevo Testamento, los tenemos en griego, hermanos. ¿Cómo aparece el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento en griego? ¿Cómo aparece? Así aparece. Es Jesús. ¿Ok? Pero en Hebreos 4:8 se tradujo, en Hebreos 4:8, ¿cómo se tradujo? Josué. ¿Está mal? ¿Fue un error? ¿Cómo dice ahí, hermano? Pues que es Jesús, pero se refiere a Josué. Debe de decir Josué en ese pasaje. Déjenme explicarles otra cosa. El nombre Josué en el Antiguo Testamento así se escribe en hebreo. Como está arriba, se lee de derecha a izquierda. Esa es la letra Yod. Y abajo de la Yod no es una vocal, se llama Shva. Y el Shva es un símbolo gramatical que indica que se pronuncia Y, o sea, Yehoshua. Yehoshua. No Ye, sino Yehoshua. ¿Ok? Entonces tenemos la Yod que viene equivaliendo a la Y. O sea, primera de la derecha es primera de la izquierda acá. La Yod equivale a la Y. Luego la Hei, esa, equivale a la H. Luego la Vav, ahí con el puntito arriba, equivale a la O. Luego la Shin, ahí, equivale a la SH. SH. Y abajo, los tres puntitos en diagonal, es la U. Y enseguida la Ayin es muda, pero la rayita de abajo es la A. Por lo tanto, en hebreo, hermanos, yo tengo el Antiguo Testamento en hebreo en un programa de aquí del iPad. Ahí lo tengo. Esa palabra la copié del Antiguo Testamento hebreo que tengo en el iPad. Así como está escrita en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pasada al español, transliterada, para saber cómo se pronuncia, abajo está la pronunciación del nombre de Josué. ¿Ok? Por lo tanto, el nombre de Josué en hebreo se dice Yehoshua. 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 Ahí como está es Y apóstrofe. Así es como debe ser. Yo se los estoy poniendo ahí, hermanos, como aparece en el texto hebreo. Así aparece en el texto hebreo. ¿Ok? Ahora,
Muchos, en lugar del apóstrofe, ponen la E y pronuncian Yehoshua. ¿Ok? Pronuncian Yehoshua. Ahora, déjenme decirles esto. Josué, así es en griego. Josué, así es en hebreo. Griego, hebreo. Griego, hebreo. Josué. Ahora, déjenme explicarles algo interesante. Cuando, más o menos en el año 200 antes de Yeshua, un rey griego le pidió a los judíos, era rey en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Alejandría se llamaba en honor a Alejandro Magno. Ese rey le pidió a los judíos que por favor le tradujeran su Antiguo Testamento, bueno, sus escrituras. En ese tiempo no se conocía como Antiguo Testamento, nada más había una sola escritura hebrea, que era el Tanaj. Les pidió que se lo tradujeran del hebreo, porque el Tanaj fue escrito en hebreo, que se lo tradujeran al griego. ¿Ok? El rey dijo: judíos, yo quiero tener sus escrituras, pero las quiero tener en griego, porque quiero añadir sus escrituras a mi biblioteca. Y era una biblioteca enorme que estaba en Alejandría, hermanos. Quiero tener sus escrituras hebreas en griego. Por favor, ahí les encargo. Los judíos se pusieron a trabajar. Juntaron, hermanos, a 70 eruditos, a los más expertos judíos en el idioma hebreo y en el idioma griego. Entonces, tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento al griego. ¿Ok? Y a esa traducción se le llama Septuaginta. Por lo tanto, todas las palabras del Antiguo Testamento, toda la escritura, toda la Torah, todo lo pusieron en griego. ¿Ok? Por ejemplo, Bereshit, en el principio, ¿cómo es? Bara, Bereshit bara Elohim. Así dice en hebreo. En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Ellos pusieron en griego, en el principio creó Theos. Theos. Dios. De la palabra Theos viene la palabra teología, o viene la palabra también ateo. ¿Ok? Teología, ateo. Viene la palabra de la palabra Theos. Ok. Cuando escribieron la palabra, cuando los judíos tradujeron la palabra menorá al griego, ¿qué palabra griega utilizaron? Utilizaron la palabra luxnia, que es la que leemos en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento. Siempre que en hebreo dice menorá, en griego dice luxnia. Ok, bien, hermanos. En el libro de Josué y en el libro de Éxodo y en cualquier parte del Antiguo Testamento donde aparece el nombre Josué, ¿qué palabra escribieron los judíos en griego? Los judíos en griego, Jesús. Esa fue la palabra que los judíos utilizaron para traducir Josué. Jesús. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesús se llamaba Josué. Yeshua se llamaba, vamos a decir, no Josué, porque ¿qué es Josué? Es una traducción, hermanos. Josué es en español, pero más bien, quiero repetirlo. Otra traducción del nombre de Yeshua al español sería Josué. Porque la misma palabra Jesús se traduce Jesús en el Nuevo Testamento, y la misma palabra Jesús se utiliza para Josué en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que
el nombre de nuestro Mesías Salvador es el nombre en hebreo del cual se traduce Josué, o sea que es Yahoshua. Quiero repetirlo. ¿Cómo conocemos en español? En español. ¿Cómo conocemos a nuestro Mesías? ¿Cómo le llamamos en español? Jesús. Así está escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué palabra griega es la que está en los escritos del Nuevo Testamento griego, de la cual se tradujo Jesús? Porque, hermanos, el Nuevo Testamento no se escribió en español. ¿Verdad que no? Los que lo escribieron no pusieron Jesús. No. ¿Qué palabra escribieron los escritores o los copistas del Nuevo Testamento en griego? Jesús. Jesús, en griego, Jesús. ¿Ok? ¿Estamos bien? Jesús es una traducción. Es una traducción ¿de qué palabra griega? De la palabra griega Jesús. Quiero saber que hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? Porque el Nuevo Testamento no fue escrito en español, por lo tanto no se escribió la palabra J-E-S-U-S, no se escribió esa palabra en el Nuevo Testamento. Se escribió esa palabra. En el Nuevo Testamento, en griego, así es como se escribe, hermanos. Jesús, así se escribe. ¿Ok? Jesús. Ok. Ahora, hermanos, el nombre de Josué, Josué, el que los introdujo a la tierra prometida, el sucesor de Moisés, Josué, su nombre en los escritos antiguos del Antiguo Testamento, en hebreo, así se escribe. Así como está arriba, así se ve en el escrito hebreo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se pone eso en español? Así. ¿Ok? Yahoshua. Así se pone en español. Ahora, ese nombre de arriba, Yahoshua, cuando los judíos dijeron, ok, vamos a traducirle eso al rey, vamos a traducírselo al griego. Los escritores judíos, hebreos, judíos, lo tradujeron del hebreo al griego. ¿Cómo tradujeron ese nombre? Como está en la primera lámina. Así. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, cuando ya ese rey recibe la obra que encargó, que los 70 judíos se le entregan, le dicen, rey, aquí tienes, ya acabamos, ten, estas son nuestras escrituras hebreas, pero ya te las pusimos en griego para que tú las puedas leer. ¿Sí? Cuando el rey, si es que algún día abrió el Antiguo Testamento en el libro de Josué, el nombre Josué lo leyó en griego así: Jesús. Y ese es el nombre en griego de nuestro Mesías y Salvador. Jesús, en griego. Por lo tanto, si Jesús equivale a Yahoshua, entonces el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey de Reyes y Señor de Señores es Yahoshua. Ese es el nombre de nuestro Salvador y Mesías, Yahoshua. No Jesús, no Jesus. Son traducciones, está bien, pero ese no es un nombre original. Cuando el ángel se le aparece a José y le dice, no tengas miedo recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es, y llamará su nombre, Mateo 1:21, y llamará su nombre. Salió de la boca del ángel, hermanos, pregunto,
la palabra Jesús en español? No, porque no le habló en español. ¿En qué idioma le habló? En hebreo, porque eran judíos, porque honraban la Torá y porque se estaba cumpliendo la profecía. Entonces le dijo: pondrás por nombre a ese bebé que viene en camino, llamarás su nombre Yahoshua. Ese es el nombre de nuestro Salvador, hermanos, Yahoshua. Buscamos, hermanos, en el diccionario Strong's, en la concordancia Strong's, buscamos el nombre Josué. Yo lo tengo en mi laptop. Le picamos, le hacemos clic para que nos dé el nombre en hebreo, Josué en hebreo, y nos lleva a esa explicación. Ese ahí es el nombre de Josué, pero desglosado. La palabra Yahoshua que vimos hace rato se compone de dos palabras, el nombre Yahoshua. Y las dos palabras que componen el nombre Yahoshua es arriba, Yahweh, Yasha. La siguiente, la segunda, Yahweh primero. Esta es primero la palabra Yahweh, toda la palabra. Luego la segunda palabra, Yasha. Yasha. Yahweh, Yasha. ¿Qué significa Yasha? Significa salva. Salva. No es verbo, no, perdón, no es sustantivo, salvación, es verbo, salva. Yahweh, salva. Cuando se juntaron esas dos palabras, hermanos, o más bien, juntaron las dos palabras para formar el nombre Yahoshua. Yahoshua. O sea, el nombre de Josué, que se traduce al español Josué, que es el mismo nombre de nuestro Salvador. Nuestro Salvador se llama Yahweh Yasha, Yahweh salva. Ahora, ustedes vieron hace rato en la lámina número 2 que dice Yahoshua en lugar de Yahoshua. ¿Ok? Yahoshua. El problema es que a partir de la cautividad babilónica, hermanos, los judíos prohibieron la pronunciación del nombre de Yahweh. Por eso, a los nombres de personas que llevan el nombre de Yahweh, como Isayahu, Isaías lleva el nombre de Yahweh, Isayahu. Les cambiaron, hermanos, en muchas de estas ocasiones, quitaron la A y pusieron la E. O sea, al nombre Yahoshua le quitaron la A y le pusieron el Shva, para que no dijera Yahoshua. Porque ellos quieren evitar que se pronuncie el nombre de Yahweh. Pero vamos a ver esto aquí interesante. Arriba tenemos dos palabras y quiero que vean por favor el Salmo 150, versículo 6. Salmo 156. Ahí encontramos esas dos palabras que están ahí, hermanos. El último versículo de los Salmos. Todo lo que respira, alabe. ¿Cómo dice sus Biblias? ¿Cuántos en su Biblia dice J-A-H? Así dice, ¿verdad? J-A-H. Bueno, la J es otra mentira. No debe de ser J, debe de ser Y. Porque yo vi el Salmo 156 en el texto hebreo, hermanos. Aquí lo tengo y se los puedo enseñar cuando quieran. Aquí lo tengo. Vi el Salmo 156 y está escrito tal y como está ahí, al lado derecho. Ahí. La Yod, A y la Hei. Esa palabra es Ya. Ya. Y-A-H.
Y-A-H. ¿Qué es Yah? Es una abreviación del nombre Yahweh. Es una abreviación, es corto, es corto. Es como en lugar de decir, Padre, Apá, Pa, es corto. ¿Ok? En lugar de Yahweh es Yah. Y hay, hermanos, muchos salmos donde aparece la palabra Yah. Ahora, en el texto hebreo, esa palabra está así como está ahí, tal, la copié, todos los detallitos, así es. Y esa rayita que está abajo, que parece una T, abajo, esa es una de las maneras en que se escribe la vocal A. Esa es la vocal A. Por lo tanto, ahí leemos Yah. Yah. Es el nombre abreviado de Yahweh, hermanos. Por lo tanto, la palabra dice, todo lo que respira, alabe a Yah. Alabe a Yah. Ahora, la última palabra que está ahí, ¿qué dice? La última palabra en Salmo 56. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Así como está arriba, la siguiente palabra es tal y como aparece la palabra aleluya en el texto hebreo, hermanos. ¿Ok? Y se las traduje abajo. Fíjense cómo está primero arriba en la palabra hebrea la Hei con la A. O sea, Ja, y luego una L ahí enseguida. Una L con el Shva. Hal, no es Jalé, sino Hal. Lo siento, pero así es. ¿Ok? Y luego la siguiente L, la letra Lamed, esa es la L, y enseguida está la U. La letra Vav con el puntito en medio es U. Y luego arriba, hermanos, es un guión. Esa no es letra, es un guión. Y así está en el texto. Así está en el texto hebreo. Es como para unir dos palabras. Pero al mismo tiempo te está estableciendo la separación entre una palabra y la otra, pero te las está juntando. ¿Ok? ¿Y cuál es la siguiente palabra que está en Halelu? Halelu, ya. Porque Halel significa exaltar, bendecir, adorar, magnificar. Ya. Entonces cuando decimos Aleluya, estamos diciendo alabado sea, glorificado sea, bendito sea Yahweh. Entonces, si el nombre de Yahoshua es las dos palabras Yahweh, Yasha, y aquí dice Aleluya, entonces el nombre de Yahoshua debe ser con A, no con E, ni con Y, sino Yahoshua. Así es el nombre de Josué, Yahoshua, y el nombre de nuestro Mesías, Yahoshua. Yahoshua. Ahora, Yahweh salva. Mateo 1. Van a ver que ahora ya se entiende de una manera diferente esto que ya hemos leído en muchas ocasiones. Mateo 1, 21. Vamos a leerlo como debe de ser, como salió de la boca del ángel el nombre, hermanos. Uno 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Cuál? ¿Su nombre cuál? Yahoshua. Dice, porque
Fíjate, espérate. Y llamará su nombre Yahushua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Yahushua, hermanos? Está compuesto de dos palabras, Yahushua. ¿Cuáles son esas dos palabras? Ya las vimos. Ahí. Yahweh salva. Yahweh Yasha. Yahweh salva. Llamará su nombre. Ahora vamos a ponerlo así. En lugar de Yahushua, llamará su nombre Yahweh salva. Yahweh Yasha. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él. ¿Quién Él? Yahweh. Ahora, si tú te fijas, ahí en Mateo 1:21 te lleva a una referencia. Yo no sé si tu Biblia tenga referencia, pero aquí donde dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, me pone una letrita, la letrita D. Entonces cuando me voy a la letrita D, me dice Salmo 138. Salmo 138, por favor. Vamos a ver los versículos 7 y 8. 7 y 8. Salmo 130, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Espere Israel a Yahweh. Jehová está mal traducido. Es Yahweh. Porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él, ¿quién? ¿Quién Él? Yahweh redimirá a Israel de todos sus pecados. Mateo 1:21. Llamará su nombre Yahweh salva o Yahushua, porque Él Yahweh, salvará a su pueblo de sus pecados. Alguien dirá, a ver, ¿qué no se refiere a Él, el bebé? Sí, claro, porque Él es Yahweh, hecho carne. Él es Yahushua. Él es Yahweh salva. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Yahweh salva. ¿Quién es el bebé? Yahweh. ¿Qué hace? Salva. Así como está anunciado en el Salmo 138, 7 y 8. ¿Ok? Por eso era necesario que el judío fuera bautizado en el nombre de Yahushua HaMashiach, para que estuviera claro quién era, quién es el Mesías. Es Yahweh, es tu Redentor. Israel, para ser salvo, Israel, tienes que reconocer que el Mesías es Yahweh manifestado en carne, y por eso debes bautizarte en el nombre. En la palabra Padre no está esa revelación. En la palabra Hijo no está esa revelación. En la palabra Espíritu Santo no está esa revelación. Por eso fue hecho de la manera que fue hecho por los apóstoles. Bautizaron en el nombre de Yahushua HaMashiach. Y por eso es necesario, hermanos, obedecer la palabra y bautizarnos en el nombre de Yahushua HaMashiach. Porque es lo que la palabra está revelando. ¿Está mal el nombre Jesús? ¿Es un error decir Jesús? No. Pero, ¿es su nombre original? No. ¿Revela lo que revela su nombre original? No. Si tú quieres explicar qué quiere decir Jesús, tienes que irte al original. No se puede. No puedes decir, mira, J significa E, significa S. No puedes. Es una traducción nada más. El nombre real del Mesías es el primero, Yahushua. Los judíos le cambian a E, como está enseguida, para que no se pronuncie ya,
para que no se pronuncie el nombre de Yahweh. Entonces se cambia a Yehoshua, arriba a la derecha, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, pero así como la palabra Yahweh tiene una abreviación y es Ya, también Yahoshua tiene una abreviación y es que desaparece la O. Ahí, desaparece la O. ¿Ok? Yahshua. Así es como nosotros le llamamos. Podemos decirle Yahshua o podemos decirle Yahoshua. ¿Ok? Original, correcto, apegado a la palabra es Yahoshua. Es el correcto. ¿Ok? Pero así como decimos Yahweh o decimos Ya, es igual, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos enseguida? Bueno, que desaparece también la H y así como está ahí señalado, es como todos, pero todos los judíos mesiánicos de hoy en día le llaman al Salvador, Yeshua. ¿Ok? También ellos se están perdiendo, porque Yeshua, no perdiendo de perdidos, no, se están perdiendo de la revelación, se están perdiendo del significado. Lo que están haciendo es que ya le están dando al Señor un nombre genérico, al decirle Yeshua. No, bueno, Yeshua, Pedro, Pepito, ya es como genérico, no está pegado, se deriva de Yahoshua, pero ya cambió, ¿ok? Ahora, así comenzaron a decirle a nuestro Salvador Yeshua después de su resurrección, ya que Él no estaba aquí. Yeshua. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Yeshua, que es el que está a la derecha, se traduce al griego, hermanos. Del hebreo, Yeshua, pasa al griego. Ahí le puse una tachita roja porque me equivoqué. Como no sé cómo borrar. No es cierto. Se la puse a propósito. Y vamos a ver por qué. Porque en el griego, así como está ahí, así es como debió haberse traducido para que sonara igual. Yeshua. Ahora, como no existe la H en griego, no había otra manera que Yeshua. ¿Ok? De Yeshua tuvo que haber pasado a Yeshua. Y es correcto, porque son traducciones, hermanos. Es como si tú dices en inglés shoe, vamos a decir en español zapato. Es una traducción y es una traducción válida. ¿Ok? Es como si en inglés dices James, ¿cómo dices en español? Jaime. Es una traducción correcta. Su nombre original es James, pero él acepta que tú le digas Jaime. George, Jorge. ¿Ok? Bueno. Pero ¿por qué puse la tachita? Porque aunque así es como hubiera sonado parecido a Yeshua, en griego no se puede, porque la terminación ua es femenino. Si se hubiera quedado Yeshua, hubiera sido nombre de mujer. Por eso tenía que traducirse al masculino. Y la terminación OUS es la terminación masculina. Hermanos, se tradujo así por necesidad de la gramática. Entonces, en lugar de traducirse Yeshua, se traduce Jesús. Jesús. Y ya de ahí pasa a cada idioma. Y en el español, lo correcto es utilizar la J. Y es por eso que se dice Jesús. En inglés, Jesus. Pero fíjense por todo lo que pasó para llegar a Jesús. No está mal, no es un nombre blasfemo, como dicen algunos mesiánicos. No quiere decir aquí el caballo, como dicen algunos mesiánicos. No, es Jesús. Él me salvó cuando yo clamé y dije Jesús.
En el nombre de Jesús salen demonios y son sanados enfermos, hermanos. Es correcto. Si una persona dice, yo recibo a Jesús como mi Salvador, yo le voy a decir, tienes que decir Yeshua para que... No, lo recibe. Y a partir de ahí vive en su corazón. Pero gloria a Dios que conocemos lo original, porque entonces podemos ver la revelación, podemos ver quién es, qué significa. Y toda esa revelación, hermanos, se perdió. Cuando en los 30, 40 años que tenemos en las iglesias evangélicas, nos han enseñado las maravillas que se encierran en el nombre, hermanos. Cuando hemos entendido las maravillas que se encierran en el nombre, solamente con analizar la palabra Jesús. Díganme cuándo. ¿A quién le explicaron? ¿A quién le dijeron? Mira la maravilla, mira la profundidad de la revelación, mira quién es realmente, quién está detrás del nombre, quién es el Dios que se revela a través de este nombre. Nunca, hermanos. Y no porque esté mal el nombre de Jesús, pero fíjense desde dónde lo obtuvimos. ¿Desde dónde? De Yahoshua a Yehoshua, a Yeshua, a Yeshua, a Yeshua, no porque hubiera sido femenino, a Jesús y a Jesús. Está bien, no hay problema, yo puedo decir Jesús. Él me escucha, Él me responde, Él sabe que me refiero a Él. Él vino a mi corazón en 1975 cuando clamé y le dije Jesús. Pero cuando analizo el texto, cuando analizo el hebreo original y las palabras que componen el nombre de mi Salvador, me revela que Él es Yahweh que me salva. Yeshua es Yahweh que me salva. Por eso el nombre es importante, hermanos. No podemos adoptar una actitud, bueno, es lo mismo, hermano, da igual, X, tú de una manera, yo de la otra, aquel de la otra. O sea, está bien, Dios es bueno, es grande en misericordia, Él bendice y Él ve el corazón, pero también quiere que lo honremos. También quiere que seamos apegados y fieles a la revelación que dio originalmente. Y parte de la razón por la que eso se perdió, hermanos, y parte de la culpa la tuvieron los judíos que regresaron de la cautividad babilónica porque prohibieron la pronunciación del nombre de Yahweh. Dijeron, no más. Pero en Éxodo capítulo 3 del versículo, todo este capítulo, Yahweh dice muy claramente, con este nombre se me recordará por todas vuestras generaciones, se me recordará. No olviden mi nombre, quiero que lo tengan siempre en su mente y en su corazón. Y en Deuteronomio capítulo 6, el mandamiento Shema Yisrael, escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces, ¿quién es el Padre? Yahweh. ¿Quién es el Hijo? Yahweh salva. Su nombre Jesús viene de Yahoshua, que quiere decir Yahweh salva. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo, hermanos? Yahweh. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces es Yahweh, hermanos. Y en la persona del Mesías, en la persona de Yahoshua, es Yahweh que salva. Recuerden cómo dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y a quién se refiere? A Yahoshua. Ahora, vamos a tomar la palabra Dios y vamos a ponerle nombre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué? Yahweh fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es Yeshua, hermanos? Es Yahweh. Él es Yahweh que salva. ¿Qué palabra salió de la boca del ángel en Mateo 1:21 cuando le dice a José, no temas recibir a María, a Miriam, tu mujer, porque es del Espíritu Santo, y al niño le pondrás por nombre Yahoshua? ¿Por qué? Porque Yahweh salva.
Y hasta cita el Salmo 138, donde dice, porque Yahweh salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, no nos confundamos, hermanos, no hay diferencia. Es decir, el Señor, nuestro Salvador, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que resucitó al tercer día después de haber muerto, es Yahweh. Y es el Hijo. Y el Padre es Yahweh. Que tres, que uno, que personas. Yo no me meto en esos líos. Yo no busco nada que no esté en la Escritura. Yo solamente sé que el Padre se manifestó a través del Hijo, y estando en la carne se hizo obediente. Estando en la forma de hombre, de siervo, se hizo obediente, se humilló a sí mismo, se despojó y no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que el nombre de Yahshua es el nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, ¿cómo, si no lo entendemos en español? A ver, antes de que conociéramos esto, ¿cómo se llama el Salvador? Jesús. Ok, se llama Jesús. Y dice que es nombre sobre todo nombre. A ver, un momento, ¿cómo se llama el Padre? Vamos a decir, antes de que conociéramos esto, ¿cómo hubiéramos dicho? No, nombre. Dios no es nombre. Jehová, ¿verdad? Así dice, Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? A ver, el nombre de Jesús es sobre todo nombre, más alto que el nombre de Jehová. Hay una contradicción ahí. ¿Cómo va a ser el nombre del Hijo más alto que el del Padre? ¿Cómo va a ser el nombre del enviado más alto que el que lo envió? Pero cuando sabemos esto, es que es el mismo nombre. Jesús es Yahoshua y Yahoshua es Yahweh salva. Por lo tanto, ese es el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Pero de otra manera no lo entenderíamos, ¿verdad? Y nos falta tanto por entender. Nos falta chorros, hermanos. Estamos en kinder. Pero el Señor es bueno. Y Él conoce el corazón. Y Él conoce el corazón de una persona que no se conforma. Esto es bien importante, hermanos. Bueno, mira, yo no sé, ni me mortifico, porque yo sé que Dios conoce el corazón. Bueno, entonces no tienes el anhelo de saber. No tienes el anhelo de descubrir. No examinas, no escudriñas. Bueno, Dios, yo lo que sé es que Dios es amor y nos ama a todos. Es verdad. Pero también quiere que lo honremos. También quiere que escudriñemos su palabra. Y que no nos conformemos, hermanos. Y que no le hagamos caso al pastor, por favor. Háganle caso a la palabra. No hagan algo, no digan algo, no repitan algo porque yo lo dije. Véanlo en la palabra. Es el único fundamento. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar.